Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 12 de octubre del 2013. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan con el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, buenos días amigos del auditorio. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, a nuestros compañeros maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que están en el campamento del Monumento a la Revolución. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Hoy es Día de la Raza y Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, cumple 8 años. 8 años de promover la defensa de los derechos humanos laborales y de dar voz a los y las trabajadoras para que expongan sus demandas. También nuestro portal www.frecuencialaboral.com cumple 8 años. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Bueno, pues estamos de plácemes porque realmente ha sido con puro esfuerzo, puro trabajo voluntario el que ha logrado que este espacio rompa el cerco informativo en el mundo laboral, donde si revisamos los periódicos solo hablan de agresiones a los trabajadores en el sentido de que los denostan cuando dan su lucha, pero no hablan propiamente de la demanda cotidiana, de la exigencia cotidiana a que se cumpla el derecho a tener una vida digna. Sí, Lulú, un reconocimiento a ti por impulsar este proyecto desde hace 8 años, que conjuntamente con otros personajes tuvimos a bien desarrollar este espacio para los trabajadores, para darles voz a los trabajadores, para que se ventilaran los conflictos de los trabajadores en lucha de las injusticias que se están cometiendo en el país por empresarios, por gobiernos federales, estatales, municipales, y el objetivo es ese, donde tengamos este espacio que permita la difusión, la explicación a la sociedad de la información, porque como bien se ha mencionado, solamente vemos espacios donde a los senadores, diputados, gobernadores o funcionarios públicos les dan espacio en mañana, tarde y noche, y nunca se ventilan el tema de los trabajadores, cómo son sus formas de contratación, sus ingresos, sus percepciones, sus prestaciones, cómo se pisotea la Constitución y la ley, cómo se van despojando a los trabajadores de derechos y conquistas establecidas en nuestra propia legislación. Entonces vaya para todos los que colaboramos en este espacio y a los que siguen esta transmisión, porque también es muy importante que los trabajadores y la sociedad en su conjunto siga esta transmisión todos los sábados, de 7 a 8 de la mañana. Una felicitación a todos los que estamos en Frecuencia Laboral y un saludo a todos los que siguen la transmisión en vivo desde sus propias casas y en el interior de la República. Y también por internet a partir de los domingos en www.frecuencialaboral.com, que fue el primer noticiario, digamos, digital en materia laboral que hubo aquí en el país y en muchas partes de Latinoamérica. El licenciado Jesús Luna ha sido un experto en materia de derecho laboral que nos ha acompañado aquí en el programa. Y bueno, pues reconocer también que esto ha sido posible porque hicimos una alianza con el Sindicato Mexicano de Electricistas a través de Martín Esparza, que también ha acompañado aquí al programa desde su origen. Y bueno, pues hemos estado en la resistencia desde entonces y pues aquí se demuestra que el trabajo voluntario vale mucho más que otras cosas. Licenciado Luna. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada mi agradecimiento tanto a Lulú como a Martín, que sin duda, tanto con su información como con sus comentarios, han permitido pues seguir dando una esperanza a los trabajadores, a esos trabajadores que lamentablemente día con día vemos cómo se deterioran sus derechos
tanto por la impotencia de acudir a instancias donde se imparte justicia, que no se imparte justicia, como por los actos que hacen las autoridades, principalmente desde la presidencia, en contra de los trabajadores en sí mismos. Y de veras que me congratulo de participar con ustedes, que me den la oportunidad de estar con ustedes. Es muy gratificante, muy nutritivo, pero lo más importante, considero yo, que nos da esa esperanza a todos los trabajadores de que sí es posible hacer otro tipo de cosas. Y de romper el cerco informativo, ¿verdad? Porque fue la idea original del programa y del portal, que se hablara de las batallas diarias de los trabajadores para defender sus derechos o para conquistar un derecho. Y entre quienes también nos ha acompañado, un año después de que se fundó el programa, está el amigo bombero peregrino, que con sus cápsulas pues nos apoya previniendo accidentes por incendios y por inundaciones, pero también nos ayuda cotidianamente aquí en el programa. Claro que sí. Buenos días, muchas felicidades a ustedes, Lulú, Martín, el licenciado Luna, a Hugo, todos los que están en el programa. Bueno, hace 8 años gente buena se unió para hacer algo bueno y fundó este programa, Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Y vaya que era necesario, porque no había un programa en donde el trabajador se le diera la voz para expresar su inconformidad. Siempre, como ya lo han mencionado, el gobierno federal es patrón, los gobiernos locales también son patrones, y ellos tienen todos los medios a su disposición, pero el trabajador nunca lo tenía, y este programa le dio la voz. Enhorabuena, muchas felicidades y que sigan muchos aniversarios más. Y genera un efecto dominó porque ya otros programas empiezan a hablar de las luchas laborales, pero también, pues esta semana fuimos testigos de que un periódico publicó que entre los maestros que vienen de Guerrero hay 2 delincuentes, dice, ¿no? ¿Pero por qué, licenciado Luna? Porque lo primero que se hace es criminalizar la lucha de los trabajadores. Martín, tú eres testigo, tú eres también, fuiste demandado, estuviste en un proceso, muchos trabajadores del ESME estuvieron incluso en la cárcel, entonces es muy fácil decir, son criminales, pues sí, me meten una demanda, tienen el poder. Televisa tiene, junto con TV Azteca, casi 1000 estaciones de radio y casi 500 canales de televisión. Entonces, con que digan una mentira flagrante o una verdad a medias, pues ya nos eliminan toda posibilidad de defensa, hacen de una persona inocente un delincuente. Sí, hoy juegan un papel importante los medios de comunicación en el país. Dicen que es el 4º poder, pero decimos que es el primer poder en México. Y todo lo que han venido haciendo lo hacen de manera política, o sea, utilizando la ley para quitarte tus derechos. Y lo repiten 1000 veces, hay noticieros todos los días. Recordemos quiénes son los dueños de los noticieros, cuál es la línea editorial que les dan, y a partir de ahí hacen creer a la sociedad que las acciones que desarrollan son por bien de la nación, cuando son contrarias al interés de los trabajadores, al interés del pueblo de México. Pero poco a poco, a través de este tipo de medios y las redes sociales, se empieza a hacer conciencia entre los mexicanos de las mentiras de los gobiernos a partir de las campañas publicitarias que nos avasallan todos los días en prensa, en radio, en televisión, diciendo que vamos muy bien, que se han generado empleos, que el gobierno es democrático, que respeta las leyes, que respeta los derechos humanos, cuando pues aquí le hemos dado voz a muchísimos conflictos y que muchos de ellos pues afortunadamente sí se han resuelto, despidos injustificados, huelgas, la lucha que se están dando en las zonas de los indígenas con los mineros. Aquí le hemos dado espacio a los conflictos emblemáticos como el de Mexicana de Aviación, el de los propios maestros, y sin lugar a dudas aquí hemos informado sobre todo el proceso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y que nos ha acompañado recientemente aquí en apoyo a Frecuencia Laboral, Hugo Manuel Bautista, que es líder del Sindicato de Trabajadores de Transportistas del Distrito Federal, que manejan la línea RTP de 2 pesos, también a Álvaro Piñón y Gerardo Sánchez. Ellos pues están aquí apoyándonos. Hugo. Buen día a todo el auditorio, a todos. Felicidades nuevamente, Martín, Licenciado Luna, y a todos los compañeros presentes. Definitivamente para nosotros nos queda claro, como situaciones que hemos vivido durante 1 año 3 meses en nuestra organización sindical y con diferentes crisis que hemos tenido dentro de las instalaciones de RTP. Nuestro parque vehicular, ya lo hemos mencionado programa tras programa, pues ha estado muy complicado.
el aparato que mueve la administración, no el gobierno, la administración de RTP, muy difícil de mover. Y esta es una coyuntura que se ha dado aquí en el programa y los trabajadores están agradecidos con dicho programa, por eso enviamos un documento para agradecerles a través de los trabajadores. Y quiero hacer mención que las asambleas que hemos tenido han aprobado hacer también difusión por medio de calcomanías que les vamos a hacer llegar para que conozcan los usuarios que transportamos, nuestros familiares de nuestros vehículos, este programa que ha tenido mucho éxito, ¿verdad? Gracias y enhorabuena. Bueno, pues también queremos agradecer a nuestros colaboradores voluntarios, a Alfonso Becerra y a Andrea Luna, que está ayudándonos en los teléfonos. Hoy está Lupita Montes, también apoyándonos en los teléfonos, y como ya decía Gerardo Sánchez de RTP, y un agradecimiento especial a David Muñoz, quien cada sábado hace posible que usted nos pueda escuchar desde su hogar. Y nos vamos a la información, empezando por el despertar del gallo. El despertar del gallo. La pregunta de hoy es la siguiente. ¿Desde cuándo entraron en vigor constitucionalmente los derechos humanos laborales en México? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 82 48, o bien visita nuestra página www.frecuencialaboral.com. En el último año, en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, nos dimos a la tarea de hacer notar el retroceso de los derechos económicos y sociales de los trabajadores con la reforma laboral que entró en vigor el 1 de diciembre del 2012. Ahí pues han jugado un papel muy importante los investigadores del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que ellos pues son quienes nos han abastecido principalmente de los análisis y la información que hemos dado a conocer aquí en Frecuencia Laboral. Muy lejos de las promesas que hicieron funcionarios públicos y legisladores de que habría más y mejores empleos, en los hechos la economía prácticamente se paralizó, el salario perdió poder adquisitivo y no hay generación de nuevos empleos. Para darnos los detalles de la situación que amenaza con convertirse en catástrofe con la reforma fiscal y hacendaria que se avecina, se encuentra con nosotros el maestro Luis Lozano, profesor investigador y fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido al RIN Laboral. Maestro, ¿cómo vio todo el año en materia económica y cómo lo ve a partir de la amenaza de que el lunes podría haber ya reforma hacendaria y fiscal? Y si no, pues fatalmente el 20 de octubre debe haber ya reforma fiscal. Sí, bueno, yo en primer lugar quisiera, felicitarlos, sumarme pues a las felicitaciones que se han estado expresando aquí. Y creo que su programa de Frecuencia Laboral es un referente fundamental, muy importante desde mi punto de vista, en primer lugar para los trabajadores, y no solo para los trabajadores, en general para la gente que piensa conscientemente tiene una posición de razón de que los trabajadores, como creadores de la riqueza, los generadores de la riqueza de este país, importante, son fundamentales. Entonces pienso que este referente, ya lo han señalado los compañeros anteriores, que lo han mencionado, pues es básico, ¿no? Es fundamental. Quisiera sumarme a la felicitación. Gracias, del equipo que tienen ustedes, y nosotros desde luego que también agradecer que nos inviten, ¿no? a participar con nuestra opinión, nuestro trabajo, que tiene como objetivo fundamental, y esa es la razón de ser de nuestro centro de investigación, poder contribuir con un granito de arena en investigar, en conocer, en fundamentar sobre las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. Es fundamental, para nosotros es básico, ¿no? Y pues felicidades. Gracias, maestro. Hay un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establecen que
el trabajo digno es un derecho de los seres humanos, ¿no? Y principalmente de quien trabaja. Pero no hablan de trabajo digno, sino de un trabajo que otorgue salario suficiente para tener una vida digna. ¿Cómo estamos en México en esa materia de derechos humanos? Sí, bueno, yo, digamos, tomando como ejemplo en concreto la cuestión del ingreso de los trabajadores, su salario, bueno, y a partir de esta cuestión de los derechos humanos que se deben de concretar en los trabajadores, de sus condiciones laborales y de vida, digo, desgraciadamente, bueno, sí tenemos un retraso, un deterioro muy importante, histórico y actual, de los salarios. O sea, los salarios no han logrado recuperarse. Nosotros hacemos estudios teniendo como referente el salario mínimo, y digamos en el periodo que tiene Peña Nieto, de 1 de diciembre del año pasado a la fecha, prácticamente, sí, bueno, si partimos del 1 de enero de este año a la fecha, tiene un rezago del 17%. Actualmente, en los últimos días, hemos estado investigando en las encuestas que realizamos, hay una escalada de precios, en general hay un ajuste de precios, se está acelerando la inflación en muchos productos básicos actualmente. O sea, yo personalmente nos hemos dedicado a preguntarles, a ir a los lugares donde se hace la venta de los productos básicos, y si hay un ajuste de los precios, y me señalan los comerciantes que hay alrededor de un incremento del 10 al 15% en los productos. Me dijeron, por ejemplo, el caso de la leche, que en los últimos días se incrementó $1 el litro de leche, por ejemplo. Es por decirles un producto. O sea, muchos productos básicos se están ajustando al alza, se están incrementando, o sea, los están aumentando. Entonces esto va a contribuir más a un deterioro salarial. En la época de Zedillo, por ejemplo, la acumulación que se hizo del deterioro salarial fue del 52% en ese año. En su periodo, de gobierno. En este año, ya en el primer año del gobierno de Peña Nieto, llevamos un 15%, pero el gobierno se está planteado, para 6 años. Entonces, ¿cuánto va a acumular de deterioro en su poder adquisitivo? Eso es en la cuestión salarial, el nivel de ingreso. Y el nivel de ingreso, o el ingreso de las familias trabajadoras, es fundamental para tener acceso a una vida digna. Claro. Hay muchas necesidades que hay que cubrir. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Maestro, bueno, ¿y qué nos espera si ya de por sí un deterioro salarial por incremento de precios, sin que haya reforma fiscal ni aumento de impuestos? Ahora con esta cascada que se viene de incremento en impuestos y de que no va a haber exenciones en muchos rubros, ¿qué nos espera? Bueno, desde luego, para los trabajadores pienso que no se va a beneficiar a los trabajadores directamente, no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el incremento de impuestos, quien paga muchos de los impuestos, por ejemplo, se paga en función de las utilidades, ¿no? Del incremento de precios, por ejemplo. Y yo digo, muchos de los productos que se consumen los trabajadores, seguramente estamos segurísimos que va a haber un incremento de precios. Esto va a afectar en los precios. Entonces, seguramente va a haber una mayor presión a la cuestión inflacionaria y sobre todo a los productos básicos. Entonces, desde luego, esto va a presionar al poder adquisitivo de los salarios, porque los salarios, por ejemplo, el salario mínimo solamente se recibe un incremento anual. O sea, no hay ajuste, no hay incrementos extraordinarios al salario mínimo. El salario aumenta una vez al año y punto. Entonces, los precios están aumentando de manera silenciosa y cotidianamente todo. Por ejemplo, la cuestión de la renta, lo que está planteando en esto de la cuestión que tiene que ver con la vivienda, con los departamentos, con las casas, seguramente van a incrementarse más importante las rentas de las casas de los trabajadores, de los que rentan. Los precios también seguramente, ¿no?
Entonces, esto tiene una repercusión inmediata. Entonces, yo sí pienso, es un ejemplo nada más. Pero sí en general no hay desgraciadamente una conclusión que favorezca a los trabajadores, porque el carácter del gobierno no es, y su política no es en defensa de los trabajadores en términos reales, de manera verbal, o sea, de declaración, lo dice, pero de que lo dice a que lo hace, eso hay mucha diferencia. Así es. Bueno, maestro, pues nos dio mucho gusto que estuviera aquí comentándonos sobre el ingreso. Y en un minuto díganos, el salario es para quien trabaja. ¿Y cómo estamos en empleo? ¿Y cómo se vislumbra? Dicen que en junio no hubo prácticamente generación de empleo. Sí, nosotros acabamos de revisar los informes que se publican en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI, Secretaría del Trabajo, Previsión Social, que la publica, cada 3 meses, son trimestrales los informes. Entonces, no existe un incremento realmente de empleo, y sobre todo de empleo formal. Hay una tendencia, alarmante de incremento del empleo informal. Eso sí está de manera aceleradísima, el empleo informal. Muchas empresas están prácticamente despidiendo a todos sus trabajadores y lo están recontratando ya de acuerdo a la nueva Ley Federal del Trabajo, que plantea mucho lo que se llama el outsourcing. O sea, contratar a los trabajadores, y antes de que los contraten tienen que firmar su renuncia, inclusive. Eso es lo que se está detectando. Están firmando su renuncia antes de firmar la contratación, que se hace de manera temporal. Se puede hacer de manera mensual, bimensual o trimestral. Pero antes se está firmando una renuncia de todos los trabajadores. O sea, ya para que el día que quiera el patrón se vaya. En cualquier momento se va el trabajador. Pero además... sin derechos... Perdón, sí. Sí, sin derechos, sin ningún derecho, porque ¿qué derechos va a generar un trabajador en 1, 2 o 3 meses? Ya no va a haber jubilación, no va a haber pensión, y una serie de derechos que históricamente tenían los trabajadores, que tienen muchos trabajadores todavía que están en la economía informal. Sí, es urgentísimo que los trabajadores participen de manera organizada en defender sus derechos de manera consciente, mejor. Claro. Pero eso es una urgencia de toda la clase trabajadora unida en este país, defender los derechos, así lo veo. Sí. Pero además de eso, a pesar de que la nueva Ley Federal del Trabajo establece que las empresas o dependencias públicas que subcontratan empresas contratistas de mano de obra, que son las llamadas outsourcing, deben supervisar que cumplan con todas las prestaciones y con todos los requisitos de la ley, pero ni el Seguro Social lo hace. Vamos a escuchar lo que nos dijo una trabajadora en este archivo que se llama Seguro Social. De viva voz. Mi nombre es Marisol Flores, yo estudié comunicación y también tengo nociones de derecho porque tengo la carrera trunca en derecho. Empecé a trabajar en una empresa que le trabaja el Seguro Social, que se llama Tutel. Es una empresa de subcontratación. Ellos te ofrecen un empleo en donde tú vas a contestar los chats del Seguro Social para derechohabientes y para contribuyentes. Tú llegas, te dicen que vas a tener prestaciones de ley, que te van a dar alta en el Seguro Social, porque obviamente pues estás trabajando en una empresa que te subcontrata para que trabajes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tú entras y nunca te dan de alta en el Seguro Social. Aparte de que no te dan de alta, te atrasan los pagos. A mí me atrasaron el pago como 2 quincenas. Esta empresa no nada más le trabaja al Seguro Social, también le trabaja a Relaciones Exteriores con esta campaña, orientando tanto a las personas del Seguro Social o de Relaciones Exteriores. Y lo que hace es que esta empresa, que ella te ofrece prestaciones de ley, te dice que firmes un contrato en donde tú vas a tener prestaciones de ley, no te da prestaciones de ley, pero aparte te atrasa los pagos, ¿no? Vulnerando así pues el derecho que tú tienes a un salario digno. Bueno, pues maestro, muchísimas gracias por habernos ilustrado, un investigador con conocimientos profundos del tema, y nos vamos a más información. El próximo 29 de octubre del 2013 quedarán sin empleo por lo menos 3.800 policías federales, 60.000 policías estatales y 40.000 elementos municipales por no tener
o no haber hecho o no haber pasado el examen de control de confianza. Así lo informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al comparecer el jueves pasado, 10 de octubre del 2013, ante diputados federales. Al siguiente día compareció en la Cámara de Senadores. Sin embargo, él mismo reconoció que los controles de confianza serán modificados, pues no son los idóneos, y una muestra de ello es que los federales detenidos como presuntos secuestradores en el estado de Guerrero el martes pasado habían ya hecho su control de confianza y lo habían aprobado. Eso lo dijo el secretario de Gobernación. El proceso de la gendarmería está en camino. Hay el compromiso anunciado en la pasada reunión del Sistema Nacional de Seguridad tener con instrucción militar y policial a 5,000 para el próximo año. Y entonces se va a hacer una nueva división de la Policía Federal, que esa es la gendarmería y es en apoyo a los estados que tienen pocas capacidades en materia de seguridad para su reforzamiento. Referente al CISEN, solo se dirigía hacia ciertos líderes del crimen organizado, los cárteles. Lo que nosotros queremos es que debemos aprovechar todas nuestras potencialidades como país en tecnologías para hacer un sistema de inteligencia eficaz y que le sirva verdaderamente a las corporaciones. Y lo hemos abierto a las entidades, a los municipios, a los cuerpos de seguridad. Y por eso apostamos a 5 centros regionales más. Los controles de confianza tenemos hasta el 29 de octubre para que se hayan aplicado o no los controles de confianza, el policía debe salir de la corporación. Y el otro es que aquellos que hayan reprobado deben de salir de la corporación. Que puede suceder que municipios se queden enteros sin seguridad. Dice que puede ser que municipios enteros se queden sin policía porque no pasaron o no hicieron el control de confianza. Pero también dice Martín que va a crecer el CISEN, el organismo que históricamente se ha dedicado a investigar las actividades de quienes nos inconformamos con el sistema en cómo opera el gobierno. Sí, son las únicas vacantes que va a haber en este país, por lo que se observa mucho dinero para estar en el CISEN, para ser PFP, para ser gendarmen o para buscar irse a los estados a combatir al crimen organizado, o de soldado raso, o a migrar a Estados Unidos, porque no hay empleos formales, ¿no? Y hay comunidades, por ejemplo, estuve el fin de semana en Tepic, y están los maestros de teleprepas, que me comprometí a darles un saludo, si nos escuchan, y ellos están en una situación bien difícil, son 100 trabajadores de un sindicato independiente, porque están en las comunidades, y dice que los jóvenes que están yendo a la teleprepa están en una situación difícil de hostigamiento por parte de los cárteles del crimen organizado, porque los contratan para ser halcones o los contratan para ser sicarios con salarios de 5,000 pesos al mes. Entonces dicen los maestros, tenemos que hacer un doble trabajo para evitar que los que están estudiando, que son principalmente comunidades indígenas y campesinas, dicen no se vayan al crimen organizado o no migren a Estados Unidos. Esa es la realidad que pasa en el interior de la República. Bueno, pues esperemos que toda esta fuerza policíaca no sea orientada en contra de la manifestación pública, ¿no? Por aquí hubo un diputado que le pidió que no utilicen toda esa fuerza que se supone debe ser canalizada a la seguridad de la sociedad contra quienes luchan por sus derechos, en este caso, pues los trabajadores, entre otros. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas, una de la semana pasada muy alentadora porque dice Marta Rojo, ella es pensionada y tiene 79 años, que ella ha visitado Alemania y que allá no se conoce la verdad de lo que pasa en México y por eso le da mucho gusto que haya este programa y cada día los admiro más. Dice, muchísimas gracias, nos felicita y dice que ella le recomienda a sus familiares que nos escuchen allá en Alemania. Sí, nos pueden también escuchar por www.frecuencialaboral.com, que se oye en cualquier parte del mundo, dándole clic al programa de la semana. A partir del domingo ya está el programa del sábado.
Daniel Montaño dice que gracias porque somos una parte importante de la defensa de los derechos de los trabajadores. Emilio Mora, saludos al programa y nos felicita por el aniversario. Saludos a Martín Esparza. También Carmen Soto de Catepec felicita por el aniversario y por los logros obtenidos gracias a la persistencia. Ojalá que Luz y Fuerza tome la iniciativa de los paneles solares, ya que los está haciendo Comisión Federal de Electricidad y que invita al pueblo a defender lo que es nuestro. Rogelio Cortés de Atizapán felicita al programa, a Lulú, a Martín, a licenciada Luna, que están en defensa de los trabajadores de México. Muchas gracias. José Martínez, saludos, felicita al programa. Ahorita la leo porque no le entiendo muy bien. María Elena Mendoza, el partido de los panazis son especialistas en crear conflictos y confrontaciones y felicita al programa. María Elena Guerrero del Distrito Federal felicita al programa, a Lulú y a Martín, muchas gracias, y dice que en el ESME siguen en pie de lucha. Sí, Evaristo Serrano de la Organización Campesina de Tlahuelilpan felicita a los que estamos en el programa por defender los derechos de los trabajadores. Celestino Herrera de San Luis Potosí, saludos a todos los que estamos en el programa, dice: si los que les sobra un peso para ahorrar lo dejaran de hacer, los bancos usureros se irían a la quiebra porque prestan con dinero ajeno. Los payasitos que siempre serpentina, y nos mandan una felicitación. Rocío Aguilar, felicidades por los 8 años, saluda al programa. Ernesto Brambila también nos felicita. Y Celia López de Iztapalapa, muchas felicidades por los 8 años. Joel Hernández, el Popeye, un saludo al Popeye, ya lo estamos extrañando, esperamos que pronto esté aquí con nosotros. Víctor Manuel García de la Cuauhtémoc dice que se congratula de que existan estos programas, que felicita a todos los que estamos aquí y por lo que hemos alcanzado en el Sindicato Mexicano de Electricistas ante el legal decreto de extinción de Luz y Fuerza por Felipe Calderón. Bueno, pues entre otras cuestiones que hemos informado en Frecuencia Laboral, también hemos estado explicando qué enfrentan los trabajadores cuando una vez que los despiden o no les pagan, tienen que ir a meter una demanda, a pesar de que se reformó la Ley Federal del Trabajo supuestamente para hacer más ágiles los juicios. ¿Qué ha pasado, licenciado Luna? Bueno, una de las premisas básicas que nuestra sociedad se ha implementado o ha intentado de implementar siempre es la justicia. Pero la justicia es un término tan abstracto, es decir, tan irreal, y lo podemos ver a partir de que, por decir un dato, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, actualmente en promedio hay un número de 360,000 demandas individuales y colectivas. De esas 360,000 demandas que existen, el 62% aproximadamente son de organismos públicos, es decir, lo que nos está diciendo es que el Estado o sus instituciones que tiene el Estado son los que promueven el no cumplimiento de la ley. Y lo más preocupante es que ese Estado es el mismo que nombra a los magistrados o a los que van a actuar como funcionarios en las juntas que van a impartir justicia. Y por justicia entendemos es dar a cada quien lo que le pertenece o lo que le corresponde. Incluso vemos con mucho énfasis que en los tribunales dice Tribunal Superior de Justicia, y que a la entrada de cualquiera de esos tribunales encontramos una frase hermosa de Morelos, quien dice: quien venga a buscar justicia en este recinto se encontrará. Pero lo que vemos en la práctica es que, primero, tenemos un problema serio que es la dilatación. Los procedimientos tardan aproximadamente entre 3 a 5 años en el mejor de los casos. Con la ley que se reformó, en la que dice que solamente se les pagará, si es que el trabajador llegara a ganar su juicio, 1 año de salarios vencidos, es decir, los juicios pueden durar eternamente y solamente tendrán derecho a cobrar 1 año. Entonces ahí tenemos un primer problema de impartición de justicia. Segundo, no hay criterios definidos todavía en las juntas federales de cómo tratar el problema que el maestro Lozano nos decía, de las nuevas formas de contratación, porque la ley establece que las outsourcing deben manejarse bajo determinadas reglas del juego, es decir, que no hagan las funciones principales que están determinadas en la empresa. Mas, sin embargo, lo que sí estamos viendo a diario, y esto lo podemos contratar principalmente, por ejemplo, en Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad
está mediante contratistas haciendo trabajo que no les corresponde hacer a esos contratistas. Sí, dice la ley que no pueden correr a los empleados de base para meter empleados que se contratan a través de outsourcing o subcontratistas. Que la rama principal, por ejemplo, de Luz y Fuerza es generar y distribuir electricidad. Eso lo deben hacer empleados de base, pero lo siguen haciendo, licenciado. Y peor aún, porque están usurpando funciones. Vimos el trato que se le dio a los compañeros de Luz y Fuerza del Centro, cuando de manera ilegal, arbitraria y aprovechando todo el poder del Estado, lo que hicieron fue despedir a más de 44,000 trabajadores, y todas las funciones e instalaciones que tenía esta empresa se las transmitieron bajo distintos mecanismos a Comisión Federal de Electricidad, cuando ahí la ley establece claramente que es una sustitución patronal. Mas, sin embargo, nuestro máximo tribunal determinó que no obstante que había criterios de un colegiado que determinaba que sí era procedente la sustitución patronal. Entonces esto nos da una idea de cómo está la impartición de justicia. ¿Qué nos espera a los trabajadores? Posiblemente nada si seguimos creyendo en estas instituciones, posiblemente nada si seguimos creyendo lo que nos dicen estos funcionarios o lo que nos dicen los representantes que nosotros elegimos. Pero sí puede ser muy significativo si los trabajadores nos organizamos, si nos sacudimos esa venda de decir, si demando pierdo mi trabajo. Yo creo que es preferible a veces tener un poco de dignidad y luchar por nuestros derechos y no dejar que se sigan perdiendo estos. Lo principal es que nos organicemos. Y yo creo que en eso se está dando pie a partir de una iniciativa del Sindicato Mexicano de Electricistas de crear una nueva central que puede ser una alternativa para los trabajadores para que nos organicemos y verdaderamente luchemos porque hay una impartición de justicia cierta como lo dice nuestra Constitución y cierta como la dice nuestro prócer Morelos y que está inscrito en letras grandotas en los tribunales superiores de justicia. Pues muchas gracias, licenciado Luna. Ya que está hablando del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues le vamos a pedir a Martín, para quien no esté enterado, ¿por qué no nos informa qué fue lo que lograron esta semana? Y ayer cumplieron un aniversario más en lucha por restablecer sus derechos humanos laborales. Sí, 4 años se dice muy rápido. Es toda una historia que hay que escribir de cada uno de los trabajadores que han mantenido la resistencia por defender al Sindicato Mexicano de Electricistas. Era claro que Felipe Calderón no buscaba extinguir a Luz y Fuerza, porque Luz y Fuerza es una industria. Desde la generación, transmisión, transformación y venta de electricidad. Lo que buscaba Calderón con sus secuaces era acabar con el sindicato, con una organización nacionalista, democrática, independiente, con un contrato colectivo que pues refleja las conquistas históricas de los trabajadores. Y eso es lo que estamos defendiendo a casi 4 años. Hoy podemos decirle a los usuarios, a los trabajadores, a los jubilados, a nuestras familias, que el sindicato mantiene su personalidad jurídica. Somos un sindicato nacional de industria. Ayer mismo nos entregaron ya la toma de nota para el secretario general y los 12 cargos más. Tenemos ya los 26 miembros del Comité Central electos democráticamente y reconocidos por la Secretaría del Trabajo y por parte de la Secretaría de Gobernación un convenio de voluntades, un convenio entre las partes para que puedan aplicar casi 1,400 compañeros su derecho a la jubilación. Y hay que explicarlo muy bien. Son dineros que hemos ahorrado en toda nuestra vida laboral. Luz y Fuerza con el sindicato crearon un fondo de reserva de jubilación desde 1936 con aportación del 1.5% de los salarios diarios de nómina y otra parte similar la puso la empresa. Y así se constituyó y fue creciendo cada año hasta llegar a 1994 donde se transforma en un fondo de previsión social. Estos son los dineros que Felipe Calderón con Lozano se quisieron robar. Son ahorros de los trabajadores, son fondos de los trabajadores y además hay otros fondos que es el de seguro sindical y el de programa habitacional. Ellos pensaron que no iba a haber resistencia, que todos íbamos a ir corriendo a cobrar las migajas del gobierno para desaparecer los ahorros históricos de los trabajadores, pero hoy estamos ejerciendo ese derecho y lo que sigue entonces, una vez que ayer la Asamblea nos faculta firmar este primer convenio con la Secretaría de Gobernación, nos permite entonces continuar con lo que sigue. Y lo que sigue es el regreso al trabajo. Pero para poder regresar a trabajar necesitamos del apoyo de la sociedad, del apoyo de los sindicatos, del apoyo de los usuarios, del apoyo del pueblo de México, porque las mentiras de Felipe Calderón a la vista de todos están ahí.
dijo que iban a bajar las tarifas eléctricas y se cansó de repetirlo a través de las televisoras, que iba a mejorar el suministro de energía eléctrica, y vemos cómo las compañías contratistas no han mejorado el servicio, al contrario, desmantelaron toda la red de mediana y baja tensión, quitando el conductor de cobre y metiendo aluminio, para privilegiar nuevamente a las televisoras, porque Luz y Fuerza estaba preparada para dar servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet, con los más de 1.100 kilómetros de fibra óptica que se quedaron al final en manos de dos exfuncionarios del gobierno de Vicente Fox, Fernando Canales Clarion y Ernesto Martens. Tienen una empresa que se llama WL Comunicaciones SADCB, con un convenio para operar esta red por 30 años, un negocio de más de 100,000 millones de pesos que se va a dos exfuncionarios del gobierno panista de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Y además también dijeron que iban a crecer en empleos la zona central del país, que porque iba a haber más eficiencia con la empresa de clase mundial, y que nuestra nación iba a crecer económicamente, y hoy vemos que estamos a punto, ya estamos dentro de la recesión económica. Todas las premisas de Felipe Calderón fueron una mentira. Fue para despojar a los mexicanos de una empresa pública que es de todos los mexicanos, no es del gobierno, es de todos los mexicanos. Era para despojar a los trabajadores de nuestros derechos, y hoy que vamos avanzando, el sinvergüenza de Javier Lozano sale a decir que no es posible una negociación con el sindicato cuando estamos luchando. Lo que sí tenemos que dejar muy claro y tener que fincarle responsabilidades a estos funcionarios, como Georgina Kessel, secretaria de Energía, hoy es consejera externa de Iberdrola, que es la principal empresa generadora de electricidad privada española, que se benefició con contratos directos multimillonarios en Comisión Federal de Electricidad, y además con una terrible opacidad y corrupción. Y Javier Lozano, no se diga, el peor secretario del Trabajo que ha tenido en la historia de este país, que con el poder del Estado golpeando no nada más a los electricistas, también a los mineros, a Mexicana de Aviación, despidos masivos en todas las dependencias públicas, con la complicidad de este tipo de funcionarios que hoy tienen fuero estando en el Senado de la República. Martín, bueno, y hay expectativas de defensa porque se está creando una nueva central de trabajadores, y también ya se unificó la lucha de muchos trabajadores y muchas organizaciones que están luchando por otras cosas como la defensa de la tierra, los derechos humanos, en fin. ¿Cómo se ve el panorama de las luchas laborales para el próximo aniversario de Frecuencia Laboral? Mira, hay un trabajo importante, por ejemplo, este espacio de construir la central obrera. Ya van más de 50 sindicatos que decidieron incorporarse a la Junta Promotora. Yo estuve el fin de semana en Tepic, la siguiente semana voy a estar en San Luis Potosí, en Jalisco, vamos a estar en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Veracruz, recorriendo todo el país, donde ya están discutiendo sindicatos independientes, locales, nacionales, incorporarse a este referente. Que si todo marcha bien, en noviembre estaremos haciendo el precongreso para aprobar los documentos básicos, y el 14 de diciembre de este año el congreso fundacional de esta nueva central. Es importante constituirla, crearla con un principio de solidaridad y de lucha de todos los trabajadores. Hoy hay una movilización también a partir de las 10 de la mañana. Se van a concentrar muchísimas organizaciones en lo que es la Estela de Luz, que ese es el emblema de Felipe Calderón, la opacidad y la corrupción, con ese monumento de más de 1.300 millones de pesos a costa del erario público, y de eso no se dice nada. Tal parece que tenemos poca memoria los mexicanos y no regresamos a lo que han venido haciendo de saquear como Pemex, Seguro Social, Luz y Fuerza, Comisión Federal y todo lo que hizo la administración de Felipe Calderón. Hoy hay esta movilización de un frente nacional por el rescate de la nación en contra de la reforma energética y fiscal. Y se va a movilizar, va a participar el Sindicato Mexicano de Electricistas, los maestros, Morena, Cuauhtémoc Cárdenas, los de Serapaz, don Miguel Concha, está también don Raúl Vera, está don Pablo González Casanova, organizaciones campesinas, indígenas, que es muy importante construir este referente. Empieza desde las 10 de la mañana para acercarse a lo que es el Zócalo de la Ciudad de México. Necesitamos salir a las calles organizados para protestar sobre estas políticas públicas. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues entonces es esta marcha empieza a las 10 de la mañana por la defensa del petróleo y la soberanía nacional, aunque también van a participar, hay un frente de familiares de desaparecidos que dicen que solo en este año van 10,000 desaparecidos,
Es una cifra muy grande, no sé si se equivocaron en su boletín o eso es lo que está ocurriendo, pero es lo que dice, que hay 10,000 desaparecidos solo en este año. Pero en este programa hemos estado hablando de que quieren modificar la ley, la Constitución, artículo 27 concretamente y 28, para dar autorización o legalizar los contratos con empresas privadas que en este momento son ilegales, contratos de extracción y de procesamiento de hidrocarburos. Pero por si no lo logran, tienen un plan B, que es la ley por ingresos por hidrocarburos, que están ahorita discutiendo en la reforma hacendaria, que autoriza al gobierno a seguir firmando estos contratos de manera ilegal o inconstitucional. Y para hablarnos de esto, se encuentra con nosotros otro conocedor del tema, que pues viene aquí del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Él es Mario José Galicia, es un presidente colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Bienvenido, gracias. Sí. Buenos días. Antes de dar mi comentario al respecto, quiero hacer una gran felicitación por el aniversario, el 8º aniversario de este gran programa que brillantemente conduce Lulú Martínez, el compañero Martín Esparza, y a todos los que nos han dado oportunidad de venir a manifestar lo que sucede en la rama del petróleo de los trabajadores y en general. Yo quisiera que esto se prolongara por mucho tiempo, que no terminara nada más en 8 años. En relación a lo que comenta, definitivamente estamos luchando fuertemente porque la reforma, yo diría, petrolera, no se apruebe, es decir, la que está proponiendo Enrique Peña Nieto. Tocan muy por encimita la cuestión eléctrica, que también es fundamental. Las dos son bases de la economía del país y tenemos que defenderla, no solo los petroleros, sino todo el pueblo. Todos usamos combustibles, todos usamos energía eléctrica, y es una falacia que nos dice Enrique Peña Nieto, que con la reforma que pretende aplicar van a bajar los precios de la gasolina y del gas, cuando mes a mes se nos incrementa estos precios y todo sube. Trae un discurso doble, uno que lleva al extranjero, que le preparó Petróleos Mexicanos, en el que demuestra que Petróleos Mexicanos es una industria sumamente rentable, y con ese argumento invita a que vengan a invertir. Y aquí a nosotros los mexicanos nos dice que no hay dinero, que no hay tecnología, que no hay recursos humanos para poder operar estas instalaciones. Eso es una gran mentira. De tal manera que si se diera esto sería un crimen para todo el país, porque la economía se derrumbaría más de lo que está. Y bueno, pues aquí tenemos este espacio que agradecemos, porque aquí no hay cortapisa, aquí se puede hablar claramente de todas las inconformidades, las demandas, y gracias a esto ha crecido. Es uno de los medios que ha proliferado al interior de la República y que queremos que siga creciendo de esa forma. Es la manera en que podemos informar verazmente a todos los radioescuchas. También una felicitación por escucharnos durante todos estos años, y vamos a continuar, si ustedes nos dan oportunidad, haciendo esas denuncias claras, precisas y con documentos. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, quiero hacer un comentario. Yo he estado tomando fotos de cómo está la Cámara de Diputados, el centro histórico, y hay retenes por todas partes. Parece que estamos en un estado de sitio. Es vergonzoso que en una democracia se pongan retenes en la casa del pueblo, que es la Cámara de Diputados, para que no llegue el pueblo, para que no lleguen los manifestantes, para que no lleguen los maestros. Verdaderamente, bueno, los maestros de Veracruz ya les pusieron retenes también para que no pasen, para que sus marchas se queden confinadas lo más lejos posible y no las escuche el poder, cuando el poder está ahí y llegó ahí por el voto ciudadano. Yo escuché a Ruth Zabaleta, que era del PRD, ahora es del Partido Verde, hablando en contra de la manifestación pública. Cuando ella llegó a ese cargo, la primera vez que llegó por el PRD, y era parte ella de las manifestaciones públicas, ¿no? Entonces sí me parece vergonzoso. Julio César Moreno, del
el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales pidiendo que se sancione a los manifestantes. Verdaderamente, este tipo de gente del PRD que llegó ahí por el voto ciudadano de quienes creyeron que iban a llegar a defender a la sociedad, pues llegaron realmente a venderse al mejor postor, porque ahora están hablando como parte del poder. Es una vergüenza escuchar a Ruth Zabaleta, porque ella pues participaba en las manifestaciones, ¿no? Y estar hablando en contra de la manifestación pública pues me parece vergonzoso. El día que entregamos la iniciativa de ley a la Cámara de Senadores y Diputados, pues sí, los retenes, 3 retenes. Primero estaba la policía del Distrito Federal, después la policía montada, y luego estaba la Policía Federal. Y ahí sobre el Congreso de la Unión te llevaban en camionetas para llegar hasta el recinto de la Cámara de Diputados y poder entregar una iniciativa ciudadana para elevar rango constitucional el derecho a la electricidad. Pero ya no puedes volver a ir. Y entonces lo que estamos observando que hay, pues está encaminándose un gobierno autoritario, donde ellos toman decisiones por nosotros sin consultar a la sociedad, y eso es grave, porque eso es solamente en las dictaduras es cuando se observa que los poderes del Estado que están creados para poder garantizar la Constitución, hoy obedecen a esos intereses. Es delicado lo que está pasando en el país. Sí. Y sobre todo que estos personajes que se decían de izquierda ahora tengan que pagar la cuota por mantenerse en el poder, hablando como personajes de derecha. Y Julio César Moreno, bueno, pues ya vimos que aprobó la privatización de las playas y la frontera, y es del PRD, y no llamó a consulta pública. Y es el que tiene en sus manos, o va a tener en sus manos, el asunto de la reforma energética. Licenciado Luna, en medio minuto que lo veo. No, muy rápido, lo que pasa es que no solamente la Cámara de Diputados, la Plaza de la Constitución, ya tenemos más de 15 días que está cercada, incluso en muchos de los puntos están revisando a ciudadanos cuando está prohibido por la Constitución, si no estamos viviendo un estado de sitio. La Constitución dice que está prohibido que cualquier ciudadano, a ver, detente y revisa, o a dónde vas, eso se está impidiendo el libre tránsito. Yo creo que los mexicanos tenemos que ser muy conscientes de eso, que no estamos viviendo un estado de sitio. Así es. Bueno, tenemos a Hugo Manuel Bautista, líder de el sindicato de transportistas de el Distrito Federal, que operan en la línea de 2 pesos de RTP, que ha estado luchando para que no se extinga esa línea que favorece a la gente que tiene menos ingreso. Hugo. Sí, nuevamente buenos días. Es un tema delicado, porque hemos comentado que nosotros el año pasado teníamos un parque vehicular de promedio de 500 autobuses, dando servicio cuando la autorización de todo el servicio es de 1.290. El sindicato hizo un trabajo a lo largo de un año, estar sacando costos, presupuestos, alternativas, proyectos, porque no lo hizo un área que se llama Desarrollo y Tecnológico de Mantenimiento. Está con altos costos, pero no funciona. Por eso hemos hecho y seguimos insistiendo ante este jefe de gobierno que sí ha dado iniciativa de que el RTP continúe. Sin embargo, tiene una administración que no opera, ¿verdad? Porque como ya lo mencionamos, hoy ya tenemos un mayor parque vehicular y los gerentes obstaculizan el trabajo para que salgan. Hoy la gente quiere trabajar, el usuario pide demanda, como ya se mencionó aquí, la crisis que existe en el país, hay gente que ya trabaja hasta los sábados y domingos y quiere transporte, pero no hay, porque estos gerentes condicionan los autobuses. Por eso hacemos un llamado al jefe de gobierno que mientras tenga este tipo de administración, difícilmente va a poder avanzar los autobuses, porque hoy ya tenemos parque disponible y bueno, esta administración que viene atrás de ella, Ariana Montiel Reyes, que es una exdirectora y diputada en la Asamblea Legislativa, la dejó en una crisis tremenda. Y la administración que está actual es gente de ella, es gente de ella que no ha brindado nada para mejorar. Gente que no tiene la capacidad porque pues son arquitectos con carrera trunca. Entonces deben meter gente especial en la materia como ingenieros en el transporte. Es lo que se necesita para que realmente eso salga. Repito, esto es un llamado al jefe de gobierno para que nuevamente coloque a gente que de verdad tenga esa idea y convicción, y sobre todo experiencia en materia de transporte. Gracias. Bueno, pues nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.